Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Entonces hoy terminamos nuestra parte de la tentación de Jesús. Yo quería avanzar un poco más, pero creo que es muy pertinente y muy edificante poder resaltar el verso 13, que fue un pasaje que no alcanzamos a estudiar el último sábado, después de que el Señor responde a Satanás que no tentarás al Señor tu Dios, que esa fue la última tentación. Leímos este pasaje. ¿Por qué es bueno terminar este pasaje examinándolo antes de avanzar tan rápidamente para los siguientes pasajes del Evangelio? Nosotros debemos aprender que lo que vivió Jesús tenía un propósito. Y como nos dice este pasaje, ahí en el verso 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, entonces parece ser que el diablo desembarcó en ese momento todas sus armas contra Cristo, y ya sin herramientas en ese momento acabó la tentación. Y dice el pasaje de Mateo, que es correspondiente a este, que es Mateo 4, verso 11. Bueno, el verso 13 ahí nos dice que se apartó de él un tiempo, pero Mateo nos dice que en el 4:11 dice que el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos cómo Jesús obtuvo la victoria sobre la tentación, y al final de la tentación el diablo se retira. Decía Santiago, resistid al diablo y huirá, ¿no? Y después de que el diablo se retira, el Señor envía a sus ángeles para que ellos les sirvan al Señor. Entonces esta parte es la que hoy nos vamos a centrar, y vamos a ver algunos pasajes, ya viendo la victoria del Señor sobre esta tentación, porque como el mismo pasaje dice que le dejó por un tiempo, quiere decir que el conflicto y la lucha seguía, y ese conflicto fue culminado en victoria en Cristo en el Calvario. Pero seguramente hubo una lucha constante entre Cristo y el maligno. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos muestran un poco el carácter de Dios y la manera como Dios trata con sus hijos, aún con su Hijo. Porque a veces nosotros como cristianos queremos vivir cierta vida cristiana, pero la Escritura nos dejó a Cristo como ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas, y también para que nosotros conozcamos un poco el carácter de nuestro Dios y el carácter de nuestra vida cristiana, bien reflejado de una manera perfecta en la vida de Cristo. Entonces vamos a ir a unos pasajes ahí en Hebreos capítulo 2, en capítulo 5, donde se nos muestra un poco por qué fue necesario que Jesús pasara por estas cosas, por estas aflicciones. El autor de Hebreos nos habla bastante de esto. Él dice ahí en el capítulo 2, verso 10, dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y esa es la frase que queremos resaltar, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, este pasaje nos descubre una verdad sumamente importante. Para que Cristo pudiera ser el autor de la salvación que nosotros vendríamos a experimentar, el Padre lo llevó en un camino de perfeccionamiento. Y dice este pasaje que fueron las aflicciones las que cumplieron un propósito en él para que él cumpliera un propósito para Dios. ¿Cuál era el propósito en él? Esa palabra perfeccionarse significa ser hecho perfecto, o ser hecho capaz, o ser hecho suficiente. O sea que estas experiencias lo llevaban a Cristo para que Él fuera capaz de ser el autor de la salvación
que nosotros vendríamos a recibir. Ahí en el Hebreos 5 tiene la misma idea el autor, resaltando esto que estamos diciendo. Dice en el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y mire lo que dice en el verso 8. Y aunque era hijo, porque se acuerda que Satanás le decía, si tú eres hijo de Dios, dando a entender que él como hijo de Dios no tenía que vivir ciertas cosas, que él como hijo de Dios podía convertir el pan, la piedra en pan, que él como hijo de Dios podía lanzarse del pináculo, que él como hijo de Dios podía hacer muchas cosas. Pero este pasaje nos comienza a mostrar que aunque él era hijo, Dios escogió que él como hijo aprendiera de cierta manera. Y mira cómo lo dice el autor ahí. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que Cristo, como decía Spurgeon, era un estudiante que en la vida secreta y durante 30 años aprendió, creció en sabiduría, en conocimiento, pero la escuela de Dios tiene prácticas, donde las cosas que hemos entendido, donde las cosas que hemos conocido, donde las cosas que Dios nos ha enseñado, se llevan a la experiencia y a la vida. Y esto que nos comienza a decir el autor de Hebreos es que aún Cristo, por la obediencia o para la obediencia, aprendió a través de circunstancias de sufrimiento. Y es muy importante ver las pruebas que Jesús vivió como pruebas que tenían la intención de madurarlo en cuanto a la obediencia, de madurarlo en cuanto al carácter y de madurarlo a tal punto que él estuviera en una posición donde él pudiera cumplir el propósito que el Padre le había encomendado. Y aquí el autor nos dice que esa escuela es una escuela de sufrimiento, que tiene como propósito enseñarnos la obediencia, a fin de perfeccionarnos para cumplir el propósito que Dios ha establecido, primeramente para Cristo y después para aquellos que le estamos siguiendo, porque dice ahí, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedezcan. Entonces estos pasajes nos abren la tentación de Jesús y nos llevan a entender que era algo sumamente trascendental lo que vivió Jesús y la victoria de Jesús. Porque estas pruebas en el desierto, estas tentaciones durante 40 días, nos mostraron que Cristo fue fiel. Pero además de mostrarnos que Cristo fue fiel, nos muestra la manera como el Padre perfeccionó al Hijo y preparó al Hijo para introducir al Hijo al comienzo de su ministerio público. Y eso son cosas muy importantes, porque antes de Dios encomendarnos un ministerio público, es cierto que Dios necesita trabajar ciertas cosas, madurarnos en ciertas cosas, perfeccionarnos en ciertas cosas, y son los sufrimientos, son las diversas pruebas que Dios en su providencia usa con nosotros, las que forman el carácter necesario para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces vemos en Cristo que cuando una persona como Él, en medio de sus pruebas, aprende a ser reverente, aprende a ser obediente, aprende a esperar, aprende a creer, aprende a tener paciencia, esas pruebas, en vez de destruirlo o desanimarlos, son una universidad donde Dios desarrolla, donde Dios amplía y donde Dios nos hace crecer de tal manera que Él pueda encomendarnos ciertas labores en su propósito. Entonces es muy importante que el cristiano lo entienda. Spurgeon decía que es una insensatez pensar que la cabeza tiene una corona de espinas, pero el cuerpo se va a vestir con un vestido de plumas.
Si Cristo pasó por estas cosas, es obvio que los que estamos detrás de Él, siguiendo sus pisadas, vamos a pasar por ciertas circunstancias. Ahora, eso a veces es difícil de entender, pero así está escrito, así lo vivió Cristo, y hay gran cantidad de porciones bíblicas que nos enseñan a nosotros que para poder caminar con Él tenemos que pasar por ciertas circunstancias. Decía un hermano: cuán a menudo los cristianos huyen del dolor, reprochan la censura y piensan que es algo extraño cuando les viene alguna tribulación. Si Cristo hubiera sido una persona delicada y hubiera reposado en un gran palacio de tranquilidad, pues nosotros como miembros de su iglesia deberíamos esperar lo mismo. Pero no fue así. Y como no fue así, seguramente tampoco va a ser así para nosotros. Vamos a leer unos pasajes, hermanos, que resaltan estas verdades que están representadas en la vida de Cristo, encarnadas en la vida de Cristo. Santiago comienza su epístola hablando de esa manera. No recuerdo el nombre de un hermano, se me fue en estos momentos, pero él hace un estudio así panorámico en los libros del Nuevo Testamento, y él decía que no existe ninguna porción, ningún libro del Nuevo Testamento que no hable del sufrimiento. Casi todos los libros del Nuevo Testamento tienen porciones donde muestran que Dios usa el sufrimiento para trabajar en la vida de sus hijos. Entonces vamos a leer Santiago 1, verso 2. Dice, ¿cómo comienza Santiago su epístola? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué vamos a tener gozo? Porque es que a veces si no entendemos las cosas, la falta de entendimiento es la que produce amargura en nuestro corazón. Porque cuando usted está teniendo un sufrimiento, pero usted sabe que ese sufrimiento tiene un propósito, usted va a llevar el sufrimiento de una manera bien diferente. Ahora, cuando usted está sufriendo y no sabe por qué está sufriendo, ni para qué está sufriendo, usted se puede escandalizar. Es claro que Cristo, como dice el autor de Hebreos, tenía la mirada puesta en algo más allá. Y Él sabía que lo que Él estaba viviendo lo estaba capacitando, lo estaba perfeccionando para ser autor de eterna salvación. Entonces, si nosotros tenemos en claro qué es lo que Dios quiere, por qué lo permite, para qué lo permite, la mirada acerca de los sufrimientos va a ser diferente. La manera como reaccionamos, la manera como respondemos, aún la misma manera como oramos, aún la misma manera como esperamos, va a ser bien diferente, ¿no? Dice Santiago, sabiendo. O sea, hay que saber que las diversas pruebas tienen propósitos, así como las diversas tentaciones en la vida de Jesús. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Produce paciencia. Carácter cristiano. ¿Qué es paciencia? Capacidad de estar debajo de pruebas y mantenerse firme. Ahora mira lo que dice Santiago. Mas tenga la paciencia su obra completa. Ahí uno entiende el número 40 en la tentación de Jesús. La paciencia tiene un tiempo, tiene unos días, tiene un tiempo demarcado. Dios usa sus pruebas, pero sus pruebas para que cumplan un propósito completo en nosotros, sus pruebas tienen un tiempo, ¿sí? Así como cuando uno va a descargar algo de internet, comienza 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, 70%. Y usted dice, no, ya me cansé de esperar. Y usted cancela en el 90%, se perdió lo que estaba esto. Para que la prueba sea verdadera y cumpla el propósito, tiene que llegar al 100%. ¿Se acuerda el caso de Saúl? Siempre lo recordamos. Saúl espera 7 días en Gilgal. Esperó 1 día, esperó 2 días, esperó 3 días, esperó 4 días, esperó 5 días, esperó 6 días, esperó 7 días. Ya cuando iba a venir Samuel, se escandalizó, dejó de esperar y actuó precipitadamente. Y actuando precipitadamente, el profeta le dije, locamente has actuado. Porque ¿qué espera Dios? En vez de sacrificios, ¿qué? Obediencia.
Y esa locura hizo que Dios le quitara el reino de sus manos. Porque una persona que no es capaz de esperar ni soportar el tiempo de Dios no está capacitada ni para servir ni para ser usada en los asuntos del Señor, como lo fue Saúl. Saúl era un hombre precipitado, un hombre impaciente, incapaz de esperar la voluntad y el tiempo del Señor. No así Cristo. No así Cristo, ¿no? Entonces dice que la prueba tiene ¿qué? Un tiempo. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y por estas dos palabras venimos a este pasaje. Perfectos. O sea que la prueba produce paciencia, pero forma también cosas en nosotros. La palabra que usa aquí Santiago en el griego es teleios, que significa para que seáis completos, que significa un carácter o una manera de pensar o una vida en crecimiento bien desarrollada. O sea que de alguna manera Santiago nos está diciendo que las pruebas nos maduran, nos desarrollan, nos capacitan mentalmente, nos capacitan espiritualmente, nos capacitan moralmente. Que eso era lo que estaba sucediendo en Jesús. Dice Hebreos, Él estaba siendo perfeccionado ahí. Él estaba creciendo. Él estaba madurando. A veces hay cosas que nosotros pensamos que nos llevan a crecimiento y son necesarias en la vida cristiana. Por ejemplo, la lectura de la palabra es necesaria, hermano. La oración es necesaria. La comunión es necesaria. Ciertos momentos místicos son necesarios. La vida del cuerpo, los campamentos, todos esos momentos son preciosos. Pero aquí la Escritura nos dice que la manera como Dios nos madura es a través de las pruebas. Hermano, usted puede leer mucho, pero en últimas, lo que usted está leyendo y aprendiendo solo se va a formar en su vida cuando usted pasa por ciertas circunstancias y lo que leyó, lo que estudió, es intrínsecamente incorporado en usted en el horno de la prueba. ¿Sí? Entonces no debemos despreciar las pruebas, no debemos despreciar las tribulaciones, no debemos despreciar los conflictos que vivimos en nuestra vida cristiana, porque es ahí donde Cristo nos está madurando, así como Él maduró a través de los sufrimientos. Cabales, la palabra cabal significa algo que es completo, íntegro. Dios quiere que seamos personas cabales, completas, íntegras, maduras. Y a veces la madurez se adquiere en el desierto. A veces la madurez se adquiere en las pruebas. Hay otro pasaje, Primera de Pedro 5, verso 10. Pedro tiene lo mismo en mente cuando escribe su carta. Su carta escrita, hermanos, que estaban pasando por muchas circunstancias. Primera de Pedro 5:10. Mira lo que dice Pedro. Vamos a leerlo y después vamos a desmenuzarlo un poco. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira ese pasaje tan interesante, como Pedro cierra su epístola. Él comienza diciendo así: mas el Dios de toda gracia. Ahora, ¿quién introdujo a Jesús en el desierto? Recuerden que nosotros estudiamos esto. Dice que el mismo Espíritu le condujo al desierto. O sea, fue Dios, fue el cielo que gobernaba las estaciones de Jesús. Y en un momento el mismo cielo fue dirigiendo a Jesús por el Espíritu al desierto. Y llega Jesús al desierto. Y nosotros podríamos pensar que el que lo lleva al desierto es un Dios que es un poco severo. Es un Dios que de pronto es cruel. Es un Dios que de pronto no tiene amor. Eso era lo que daba a entender Satanás a Jesús. Si eres hijo de Dios, o sea, como Dios, ¿cómo Dios te va a traer a esta situación? Pero ahora Pedro nos va a decir que es el Dios de toda gracia. ¿Cómo así?
El Dios que da abundantemente, el Dios que quiere lo mejor para nosotros, el Dios que nos da más allá de lo que merecemos, porque la gracia es aquello que recibimos sin merecerlo o sin ser dignos. El Dios que nos amó eternamente, el Dios que quiere lo mejor para nosotros, el Dios que nos demuestra un amor incondicional y tiene preparados para nosotros abundantes riquezas de gracia en Cristo Jesús, es el mismo Dios que nos lleva al desierto. ¿Por qué? Porque ese Dios sabe que es allí donde vamos a crecer, es allí donde vamos a ser perfeccionados, es allí donde vamos a ser madurados, es allí donde vamos a ser personas íntegras, capaces, perfectas. ¿Sí ven? Entonces Pedro comienza a mostrarnos que la prueba es gracia también, hermano, que el conflicto es gracia de Dios. Cuando Él nos introduce a Él, Él está procurando darnos cosas mayores. Piensa en Jesús. Jesús va a pasar de 30 años de anonimato a pasar a una vida pública, con un ministerio glorioso, con profundos y eternos frutos ministeriales. Entonces el desierto no era el lugar donde el padre iba a reprobar al hijo, sino, como decíamos la vez pasada, donde el padre estaba promoviendo a su hijo a un ministerio público. No lo quería destruir, lo quería era perfeccionar para que él pudiera cumplir la labor que él le había encomendado. Entonces el Dios de gracia, el que muchas veces permite que sus hijos aprendan la obediencia por medio de los padecimientos. Amén. Y ese Dios de gracia usa al diablo, usa las circunstancias, usa las personas para obtener un propósito y un fruto en nosotros. Dice, entonces, ¿cómo comienza Pedro? Mas el Dios de toda gracia. No es Dios en su severidad, no es Dios en su omnipotencia, no, es Dios en su gracia. Dios en su gracia que quiere trabajar en nosotros. Dios en su gracia que quiere obrar en nuestras vidas. Dios en su gracia que quiere formar su carácter. Dice, no solo eso, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces la gracia es la raíz, es la base. Y ahora Pedro nombra el propósito. Mira lo que dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Si Jesús hubiera solo tenido en mente el pan que tenía delante, o que podía convertir esa piedra en pan, o si Jesús solo hubiera tenido en mente los reinos de esta tierra, o si Jesús solo hubiera tenido en mente cosas temporales, seguramente hubiera sido muy escandaloso la prueba para él. Pero ahora Pedro nos dice que Dios tiene un propósito que en Jesucristo, y es algo que está relacionado con la gloria y es algo eterno. O sea, no es algo vano, no es algo superficial. No estamos trabajando para obtener simplemente los recursos para comer este mes y tal vez estar más tranquilos el mes siguiente. Lo que Dios está propiciando en nosotros es algo que tiene trascendencia, es algo que va para la eternidad, es algo glorioso, es algo que no es calculable con el cálculo de las cosas de este mundo. Dios está formando en nosotros cosas eternas. Pablo habla así, que las aflicciones en este tiempo producen en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. O sea, las aflicciones forman en nosotros algo, trabajan en nosotros algo, no pueden ser menospreciadas porque son las que están produciendo lo verdadero para lo eterno. Cuando nosotros seamos resucitados, el día que el Señor con voz de trompeta haga resucitar a los muertos y los que estén sean transformados para recibirle a Él en las nubes, cada uno de nosotros será transformado con un cuerpo diferente y cada uno de esos cuerpos va a emanar la gloria de Cristo. Y dice Pablo que algunos tendrán la gloria como el sol y otros serán como la luna, y así como hay diferencia en las estrellas, así habrá diferencia de gloria en cada uno de nosotros. Tanto será que las vírgenes, cuando son resucitadas, dicen: dame de tu luz porque mi lámpara escasea. ¿Qué quiere decir? Tenían poca luz, tenían poca gloria, tenían poco de Cristo, tenían poco carácter, tenían poca santidad, tenían poca paciencia, tenían poca amor, tenían poco de Cristo.
Y son las aflicciones las que producen cosas de Cristo en nosotros. Son las aflicciones las que nos están perfeccionando para la eternidad. Son las aflicciones las que nos están sacando de ser vírgenes insensatas a ser vírgenes con luz, con gloria, con vida, con majestad. Cuán precioso es ver a Jesús lleno de gloria y majestad. Pero recuerde que para que Él llegara allá, Él tuvo que caminar un camino de aflicción, de sufrimiento, de pruebas. Que nos llamó a su gloria eterna. La gloria es el fin, el propósito y donde desembocan todas las cosas que el Dios soberano en su gracia nos permite vivir. Y Él mismo dice: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, no antes, porque nosotros quisiéramos todo antes, ¿no? No, después. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y en verdad, hermano, en comparación a la gloria eterna, cualquier padecimiento, por prolongado que sea en esta vida, es poco en comparación a la eternidad. ¿Sí? Cualquier padecimiento es poco en relación a la eternidad. Para Jesús fueron 40 días. Si usted mira, no fueron muchos para lo que vendría después. Y mire, el mismo que nos lleva a las situaciones, que nos permite padecer un poco de tiempo, mira lo que dice el pasaje, Él mismo. O sea que es Dios mismo trabajando en nosotros. Es mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, he sacado unas palabras, son muy interesantes, vale la pena mirarlas. Todo tiene que ver con carácter cristiano, hermano. Todo tiene que ver con fortalecer los músculos del alma del cristiano. Todo tiene que ver con perfeccionamiento. Todo tiene que ver con formación íntegra del cristiano. La primera palabra que usa Pedro es os perfeccione, otra palabra diferente a la que usa Santiago. Esta palabra es catartizo, que significa reparar o ajustar. Hacer algo apto, remendar, restaurar. Mira lo que está diciendo Pedro. Así como cuando el pescador echaba las redes, en algún momento a veces las redes que no podían soportar el peso y se rompían. Entonces ese trabajo de coger las redes, repararla, reconstruirla, es lo que está diciendo Pedro. Las pruebas nos reparan. Las pruebas nos restauran, nos fortalecen en aquellas áreas donde Dios necesita trabajar en nosotros. Si es lo del orgullo, Dios va a trabajar en el orgullo. Si es la falta de fe, Dios va a trabajar en la falta de fe. Si es un carácter desembocado, la ira, la necedad, Dios va a trabajar en eso. Solo basta tiempos de prueba para que a veces el carácter deformado sea tratado. A veces una persona que es muy fácil para estallar, es muy fácil para entrar en conflicto con otros, fácilmente Dios la lleva, va a estar en una situación donde otras personas estallan fácilmente con ella, donde otras personas tienen un carácter fuerte con ella, y esa prueba, ese fuego hace que el carácter de ella mengue. Gloria al Señor. A veces somos orgullosos, entonces Dios me lleva por necesidades, Dios me lleva a pasar situaciones donde dependo de Él, dependo de otros, tengo que aprender a soportar humillaciones. ¿Para qué? Para que deje de ser orgulloso. Gracias al Señor por esos tiempos de prueba. A veces aprendo a confiar mucho en mí, entonces Dios toca mi salud, Dios toca mi economía, Dios toca la situación de un familiar, para que yo me dé cuenta que no soy suficiente ni soy capaz. Gracias al Señor porque me está enseñando a ser autosuficiente, me está enseñando a dejar de ser autosuficiente, a depender de Él. Dios va usando las pruebas, hermano, para tratarnos. Usa el mismo diablo, hermano, con sus cachos, con sus cuernos, con su cola, para formar nuestro carácter, para remendar cosas que hay en nosotros que son falencias, porque, hermano, esas cosas donde hay vacíos en nuestra vida espiritual son cosas que el Señor necesita tratar. Necesita repararnos, necesita remendar la red. Donde estamos ahí cojos, ahí es donde el Señor va a trabajar. Hermano, es que soy temeroso, entonces lo va a llevar por un camino donde aprenda a confiar, hermano. Hermano, es que no puedo amar, le va a poner personas difíciles hasta que usted aprenda a amar.
Es que no soy sumiso. Le va a parecer personas duras hasta que usted aprenda a someterse. Dios lo va a usar. Dios lo va a trabajar. ¿Por qué? Porque Él está orando con nosotros rumbo a la eternidad. Aflicciones, luchas. Y no debería escandalizarse. Es el Dios de gracia que lo llamó a la eternidad, que está trabajando en su vida, como está trabajando en la mía, como trabajó en su propio Hijo. Si el Hijo, imagínese el Hijo, hermanos, vivió tantas cosas, ¿cuánto no más tendremos que pasar por ciertas cosas nosotros? Catartizo, reparar o ajustar. ¿Cuántas cosas necesita usted reparar, hermano? ¿Cuánto necesita cosas que están como descuadradas, que necesitan ser ajustadas? Son las pruebas, hermano. Yo estoy seguro que si hiciéramos una enseñanza sobre la soberbia, muchos diríamos, somos soberbios. Y hemos entendido que no debemos ser soberbios. Ahora el Señor nos va a llevar al campo de la práctica, donde nos va a enseñar a no ser soberbios. Porque naturalmente esas cosas no se aprenden solo oyendo. No se aprenden solo oyendo. Usted lo puede haber oído varias veces hasta entenderlo. Hay cosas hasta que uno enseña y no las aprende hasta que no las vive, aunque su mente las conozca. Perfeccione, afirme. La palabra firme en el griego es terizo, que significa fijar firmemente. Pero fijar firmemente en el sentido de una dirección clara. Y eso es muy interesante, porque a veces no Dios solo necesita repararnos, sino necesita enfocarnos. Y enfocarnos y afirmarnos en ese foco central. Porque a veces yo estoy muy descentralizado. A veces estoy pensando mucho en el dinero, estoy pensando mucho en mi familia, estoy pensando mucho en otras cosas. Y las pruebas como que me ponen el foco verdadero. Cristo, la eternidad, la gloria, su reino, lo importante, ¿no? Porque a veces en las mismas pruebas el Señor nos lleva a comenzar a cortar lo que no es, a comenzar a dejar a un lado lo que no es, a enfocarnos. En estos días escuchaba algo que estaba escuchando mi esposa de Nancy. Ella decía, el mayor problema que tienen las mujeres es la gran pérdida de tiempo que ellas tienen. Se ocupan de esto, se ocupan de esto, se ocupan de esto, pierden el tiempo en esto, para cualquier cosa están dispuestas, pero no están dispuestas para lo verdadero, para lo eterno y para lo que tiene valor. Entonces las pruebas a veces hacen eso, comienzan a quitarnos las hojas para que el árbol dé frutos. Comienzan a quitarnos las plumas para que crezcan los músculos. Y a veces Dios necesita hacer eso, quitarnos lo que no es, para enfocarnos en lo que es. ¿Sí? Para que miremos lo verdadero, para que miremos lo eterno, para que caminemos en pos de eso. Porque a veces pensamos que como estamos en un tiempo de abundancia, la vida consiste en comer bien, descansar, ir a pasear. Y no, hermano, la vida no consiste. Tal vez usted está perdiendo su vida en eso. Y a veces el Señor necesita zarandear un poco la mesa para que nos enfoquemos en lo que realmente tiene valor, ¿no? Afirme. Necesitamos ser afirmados, pero en lo que tiene valor, en lo que tiene un objetivo claro. Y Dios nos va a conducir. Dios nos va a conducir para que esas cosas se den en nosotros. Recuerdo una familia. Ellos tenían mucho dinero y muchos negocios, hermano. Y comenzaron a tener la aflicción de un hijo descarriado, un hijo en las drogas. Y comenzaron a darse cuenta que para qué tantos negocios, para qué tanto dinero, para qué tanto, si aún eso hacía que la mamá nunca estuviera en la casa. Y la mamá comenzó a darse cuenta que para ella tener los mejores zapatos, tener el mejor carro y tener los mejores beneficios no se comparaban con el propósito que Dios tenía con ella. Y Dios las llevó en una prueba bien difícil con uno de sus hijos para que entendieran cuáles son las cosas importantes en el reino de Él. Y a veces no entendemos. Y el Señor nos necesita enfocar. Amén. Dice, perfeccione, afirme y fortalezca. Esa palabra fortalezca. Dice, perfeccione, afirme y fortalezca. Viene la palabra estenos, que significa literalmente hacernos más capaz o más fuertes.
Miren lo interesante, hermano. A veces pensamos que las pruebas nos hacen débiles. A veces pensamos que las pruebas son para derribarnos. Pero lo que está diciendo Jesús es que la prueba aquí es ¿para qué? Llenarnos de fuerza. Usted va a ver que le vamos a leer el pasaje de ahí de Mateo, de Lucas, que Jesús después fue a Galilea lleno del Espíritu Santo. Así como entró al desierto fuerte, así salió fuerte. Qué cosa buena, ¿no? ¿Cuántos desafíos Jesús va a enfrentar? Va a comenzar un ministerio, hermano, que eso le va a implicar días de viajes, días de predicaciones, días de sanar enfermos, días de expulsar demonios, días de estar en un trabajo constante. Y él necesitaba para ese trabajo, ¿qué ser? Lleno de fuerza. Porque a veces también, como decimos, no es solo entender lo que tenemos que hacer, sino es también tener la capacidad para hacerlo. Yo a veces no necesito entender solo que como hombre tengo que hacer esto y esto y esto, porque aunque sé que lo tengo que hacer, muchas veces lo que no tengo es la fuerza para hacerlo. Sé que debo orar, pero no tengo la fuerza para orar. Sé que debo consagrarme, pero no tengo la fuerza. Entonces necesitamos fuerza. ¿Y de dónde surgen las fuerzas? Y dice Pablo un misterio, cuando entonces soy débil, porque la prueba nos debilita, entonces ahí comienzo a experimentar el verdadero poder. Y comienzo a experimentar la verdadera fuerza que no viene de mis capacidades naturales, sino que viene, como dice el pasaje, del Espíritu Santo. Porque Dios quiere que seamos fuertes, no de que yo tenga un carácter fuerte porque soy santanderiano, sino de que yo soy fuerte porque soy una persona llena del Espíritu Santo. De que yo soy fuerte no porque vengo de una familia donde todos los hombres o todas las mujeres son de carácter fuerte, hermano. No, yo soy fuerte porque soy una persona llena del Espíritu Santo. Que eso es una fuerza bien diferente. Es una fuerza que tiene realmente capacidad, como dice la palabra en el griego, dunamis. Es una fuerza que tiene capacidad de producir cosas milagrosas, como vamos a ver en los pasajes del Evangelio a través del ministerio de Jesús. Pero también dice Pedro que el verdadero fortalecimiento viene ¿de dónde? Después de que hayáis padecido. Dice, afirme, fortalezca y establezca. La palabra establezca, del griego temelio, que significa cimentar o colocar una base sólida, fundamentar, lanzar un cimiento sólido, construir sobre una roca firme. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que en medio también de esas cosas aprendamos ¿a qué? A poner nuestros pies en un lugar sólido. Como dice Pablo en otros pasajes, arraigados y cimentados. O sea que las pruebas, cuando son llevadas con fe, cuando son llevadas con paciencia, nos llevan a crecer, nos llevan a fortalecernos y también nos afirman en Cristo, nos afirman en Él, nos llevan a echar raíces en Él. Tremendo pasaje, ¿no? Ahí nos explica un poco por qué Jesús padeció. Para ser perfeccionado, para ser fortalecido, para ser afirmado. Como decía un hermano, no hay victoria sin lucha, no hay pico sin valle. Si usted desea la bendición, usted tiene que estar preparado para cargar la carga y entrar en esta guerra. Hay un equilibrio necesario entre privilegios y responsabilidades, bendiciones y pruebas. Volvamos al pasaje de Jesús. Lucas 4, verso 14. Después de haber dado una vuelta por algunos pasajes y ver por qué Dios permitió el padecimiento, cuál era el propósito. El propósito era que Cristo fuera perfeccionado, el propósito era que Cristo fuera fortalecido, que Cristo se arraigara en su Padre, que Cristo manifestara una confianza y plena en el Padre. Ahora el Padre va a mudar las circunstancias, porque como decíamos ahora, por un poco de tiempo.
Jesús padeció, pero fue un poco de tiempo, aunque no fue el único padecimiento. Jesús tuvo una vida de padecimientos. De en adelante Él comienza a vivir muchos padecimientos. Pero este periodo que nos va a describir el capítulo 4 de Lucas, verso 14 y verso 15, ha sido llamado en el ministerio y la vida de Jesús como la primavera en Galilea. Fue el momento más glorioso del ministerio de Jesús. Fue el momento de más impacto del ministerio de Jesús. Fue el momento de más milagros. La gente le creía, le seguía. Más adelante vamos a entrar en unos periodos donde Él sufre mucha oposición, especialmente en Judea, en Jerusalén, en la ciudad donde Él nació. Pero este momento va a ser un momento de florecimiento. La primavera. El ministerio de Jesús en Galilea. Allí comienzan y surgen los apóstoles, los discípulos, y allí es donde encontramos una serie de milagros importantes que vamos a estudiar a través del Evangelio. Y dice ahí en el verso 14, y Jesús volvió. O sea que se puede ir al desierto y se puede volver, hermano. No tenga miedo del desierto, Jesús sobrevivió a él. Jesús pasó por él, Jesús creció en él, Jesús fue perfeccionado en él, Jesús fue preparado en él. Habían cosas gloriosas para Jesús después de ese desierto. Amén. Entonces, debemos entender eso. También tal vez vamos a pasar, pero vamos a volver. Y si lo sabemos sobrellevar, vamos a volver llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Me gusta cómo la versión del comentario de William Barclay de este pasaje lo dice. Dice, de modo que Jesús volvió a Galilea equipado con el poder del Espíritu, y en toda aquella región no se hacía más que hablar de él. Tenía las puertas abiertas para predicar en la sinagoga y todo el mundo le tenía en gran estimación. Ahora, como decíamos, poder, fuerza, como decía Pedro, la capacidad espiritual. Y es muy interesante esto, hermano, en Jesús y también en nosotros. Un ministerio genuino, verdadero, depende del poder espiritual. Eso es lo que hace la diferencia. Si el Espíritu, la fuerza del Espíritu y la capacidad del Espíritu está operando en lo que está haciendo la persona, no está operando. No se trata, hermano, a veces ni siquiera de los talentos humanos ni las capacidades, sino si está el poder de Dios ahí. En estos días escuchaba un mensaje de un hermano de 10 minutos, un anciano hablando a las mujeres sobre el matrimonio. Un mensaje corto, 10 minutos. Pero usted notaba que ese hermano tenía poder. El hermano hablaba unas palabras y era como hasta tartamudo para hablar, hermano, pero lo que hablaba usted sentía golpes así, ¡pa! ¡pa! Y decía algo y uno sentía que, porque son personas que tenían ¿qué? Que tienen ¿qué? Poder, ¿no? Lo que necesitamos es poder. A veces decimos, para que un hermano nos ayude en la alabanza no necesita tanto el talento con el instrumento, sino que necesita es poder, necesita es unción, necesita es que el Espíritu lo guíe, lo capacite y él lo pueda hacer con toda gracia. ¿Sí? Y así en todas las cosas. Lo que necesitamos es ¿qué? Poder. Puede que usted no tenga talento, pero si usted tiene el poder hace la diferencia. El poder del Espíritu, la llenura del Espíritu. Pero ¿de dónde viene eso? Jesús estaba emergiendo del desierto, hermanos. Porque el Padre dijo así a través de los profetas: yo haré fructificar el desierto. Y haré que en el desierto crezca el cedro, crezca una serie de árboles, para que los hombres vean y entiendan que es la mano de Jehová la que hace esto. Ahora Jesús, y eso es muy importante, pasa de un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad, un tiempo de tribulación a un ministerio público. Es como si de alguna manera esto lo estaba preparando para lo otro. No hay esto sin lo otro, y no hay lo otro sin esto. Entonces, si nosotros queremos de alguna manera que Dios de alguna manera nos involucre en el servicio, sea público, sea silencioso, pero desde que sea un servicio que tenga valor, seguramente Él nos va a pasar por ciertas jornadas para salir llenos del poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice ahí. Y volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra
alrededor. Como dijo un hermano, Jesús pasó de la arena del desierto a la arena pública. De la arena del silencio, de la arena de la tribulación, a las multitudes, al servicio, a predicar, a hacer milagros, a expulsar demonios. Pasó del desierto a estar en una posición muy privilegiada y siendo muy usado por el Padre, ¿no? Tanto, porque aquí no se nos describe. Esto es como apenas como un resumen de lo que vamos a comenzar a leer. Vamos a comenzar a leer Jesús recorriendo aldea sobre aldea predicando, Jesús expulsando demonios, Jesús sanando enfermos, con un ministerio que se hizo famoso en muy corto tiempo, en una extensión muy grande. El que es fiel en el desierto puede estar en un ministerio público y ser fiel también allí. Todo está concadenado, ¿no? Si somos fieles en unas cosas, como dijo el Señor, ¿no? El que es fiel en lo poco, lo va a hacer en lo mucho. El que es fiel frente al diablo, porque se acuerda cuando estaba con el diablo que hablaba Jesús, escrito está. También va a poderse parar en las sinagogas y decir, escrito está. Todo fue una preparación, hermano. Ahora, si nosotros entendiéramos eso, qué cosas, ¿no, hermano? ¿Cómo cambiarían? Cuando usted tiene el diablo delante, usted le dice, escrito está. Usted no sabe si el Señor lo está preparando para después estar delante de los hermanos hablando, escrito está. O de las hermanas, según el ministerio que usted tenga. O delante de los... Si usted no cede ante la tentación del diablo, cuando usted le diga al diablo, como iba a pasar con Jesús, sal de ese cuerpo, los demonios obedecían. Porque Jesús era una persona que estaba bajo de autoridad. Como él estaba bajo la autoridad del Padre, los demonios temblaban a sus palabras. ¿Sí ven cómo está todo ligado, hermano? Porque usted no puede ser una persona que en medio de las pruebas se amargue, se escandalice y después quiere venir el domingo a la reunión a que en su boca salgan alabanzas y esas alabanzas sean agradables a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Si usted en la prueba se escandaliza, murmura, se queja, llora, usted no puede mostrar en otras facetas que es un hombre piadoso, lleno de fe y de madurez. Es el desierto. Yo recuerdo mucho la experiencia de David, hermanos. Para mí esa experiencia me parece muy semejante a la de Jesús. Está Goliat avergüenza a todo el mundo y David dice, no, ¿quién es ese filisteo que se está avergonzando los escuadrones de Jehová? Y Saúl lo manda a llamar y le dice, no, yo voy. Y Saúl lo mira y dice, pero este hombre es un hombre de guerra y tú un pobre muchacho. Pero mira lo que dice David. Cuando yo estaba en el desierto venía el león, venía el oso y cogía al corderito y yo iba tras el león, tras el oso los arrebataba de la mano y el Señor me daba la victoria sobre ellos. Si el Señor me daba la victoria sobre el león, también me lo dará sobre el filisteo. ¿Qué quiere decir? David aprendió a conocer al Señor en el desierto. Con los leones, con los osos, con las fieras del desierto. Y como aprendió a lidiar con eso, cuando estaba delante de Goliat, no tenía temor. Era una persona que había sido, ¿qué? Perfeccionada. Era una persona que sus pruebas había sido capacitada. Era una persona que no tenía temores porque había conocido al Dios de Israel en medio de sus pruebas, en medio del desierto. Entonces cuando él sale a la arena pública delante de Jehová, delante de Goliat y delante de los filisteos, no tiene temor. Y eso es muy importante, hermano. Jesús estaba preparado para predicar, Jesús estaba preparado para hacer muchas cosas, porque cuando él tuvo las pruebas, las enfrentó y conoció el poder, el cuidado de Dios, la fidelidad de Dios. Y así el Señor nos va preparando, así como preparó a David. Yo no me imagino que David decía, ay, qué bueno que venga el león, qué bendición que venga el oso. ¿No? Eran circunstancias hasta cotidianas. Él era pastor, cuidaba de ovejas. Él estaba en el desierto, había un poco de fieras en esos desiertos. Pero aprendió a conocer al Señor. Así usted de pronto tiene fieras, tiene leones, tiene osos, en situaciones cotidianas, pero tal vez Dios está, no sé, tal vez no, hermano. El Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna nos está perfeccionando y nos quiere afirmar, o sea, perfeccionar, madurar, afirmar, focarnos, nos quiere fortalecer para que cumplamos su propósito. Entonces Jesús sale del desierto listo para un ministerio público, listo para
servir, listo para... Dice en el verso... Dice, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Porque después de las pruebas, así como viene la prueba, también viene la recompensa, la gracia. Recuerda que Satanás le dice, todo esto daré, yo te voy a dar posición, yo te voy a dar... Y lo tremendo es que Dios también se lo iba a dar a Cristo, pero de otra manera. Y el Señor nos puede dar todas las cosas que nosotros a veces, dice la palabra, deleítate Jehová, y Él te concederá las cosas que aunque tú tienes en tu corazón, a Él te las puede dar, si tú te deleitas, si tú esperas, si tú eres justo, si tú confías, si tú eres reverente en medio de tus pruebas. Porque se acuerdan ese pasaje de Hebreos que dice que Él con súplicas y ruego clamó al que lo podía, y dice que clamó con reverencia. No fue una persona altiva, no fue una persona soberbia, no fue una persona que se quejaba, sino aun cuando Él clamaba y lloraba, Él tenía reverencia. Porque también hay personas que pueden soportar, pero con una actitud... Dice Santiago, hermanos, cuando pasemos, dice que nos alegremos cuando seamos pasados por diversas pruebas. Hermano, ¿por qué está pasando? No, hermano. Pues Santiago dice que se alegre. Hermano, estoy pasando, pero ahí vamos. En estos días hablaba con unos hermanos que ellos están pasando una prueba bien difícil, hermano. Y el hermano, bueno, le envió un libro muy bueno que habla de eso, de confiar en el Señor, porque el Señor trata seriamente la incredulidad, hermanos. Si usted lee la historia de Israel, los que fueron incrédulos, ninguno de esos llegó a la tierra prometida. Entonces el hermano se sintió reargudido por la palabra que leyó. Y después posteó un mensaje en Facebook que decía: las personas, ¿por qué se preguntan que por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Entonces decía el mensaje, pero la verdad eso solo ha sucedido una vez. Solo hubo un hombre bueno que le sucedieron cosas malas. Y ese fue Jesús. El resto somos malos. Del resto somos malos que nos suceden cosas para sacarnos de esa maldad y perfeccionarnos. Pero a solo hubo un hombre que le sucedieron cosas malas siendo el bueno. Y fue nuestro Señor, ¿no? Entonces el Señor nos ayude, hermanos. Dice, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos. Y mira esa palabra. Y era glorificado por todos. Entonces ya comenzamos a introducirnos en el Evangelio en la parte pública del ministerio de Jesús, especialmente en la región de Galilea, que como decíamos fue la primavera del ministerio de Jesús. Allí donde hizo más milagros, donde sanó más enfermos, donde predicó en más lugares y donde Él discipuló a sus apóstoles. Ahí surgieron los apóstoles. Eso vamos a comenzar a leerlo en los siguientes pasajes. Ya después el Señor comienza a entrar otra vez porque Satanás no iba a gustar de eso, ¿no? Y volvía, ¿no? Comienzan las regiones de Judea, Jerusalén, las pruebas, los conflictos. Bueno, lo que sabemos cómo termina en la cruz. Pero es interesante ver cómo el Señor pasa por ciertas jornadas, así como nosotros también tenemos que pasarlas, y obtiene fruto de lo que Él vivió en el desierto. Entonces, para terminar, yo quiero dejar algunas exhortaciones finales que aprendemos de la tentación de Jesús, que ya fue como que lo que estuvimos viendo cuando leímos el pasaje. Entonces, este pasaje es una gran lección para nosotros y para el diablo, hermano, porque el diablo tiene un argumento. ¿Saben cuál era el argumento cuando el diablo va a hablar de Job delante de Dios? Dice el diablo a Dios: nadie te teme ni nadie te sirve si tú le prosperas. Ese fue el argumento del diablo para el Señor contra Job. Como tú le bendices, como tú le has cercado, como tú le... Entonces, cualquiera te sirve así. Ahora Jesús nos va a enseñar que se le puede servir al Señor aún teniendo hambre, hermanos. Jesús tuvo hambre 40 días y aún así le sirvió al Señor, hermano. Entonces no es una excusa para usted que usted no pueda servirle al Señor porque usted pasa necesidades. Muchos de ustedes pecan porque aún teniendo abundancia no son capaces de servirle al Señor, hermanos. A veces los que menos le sirven al Señor son los que están más saciados de pan, hermano. Y eso es una pena.
Es una pena que teniendo tantas cosas en nuestra vida no tenga ni 10 centímetros de servicio cristiano. A veces los domingos los hermanos tienen que llegar a arreglar, los hermanos tienen que armar las sillas, y los jóvenes llenos de vida no son capaces de llegar temprano a arreglar unas mesas, unas sillas, hermano. Eso es una pena, hermano, que muchos de nosotros no tengamos ni 10 centímetros de servicio cristiano. La mayoría llegan tarde, hermano. No tienen ni siquiera, no son personas que salgan a testificar al vecino, no son personas que oren por los demás, no tienen nada de servicio cristiano, hermano. Eso no es la vida que el Señor quiere. Jesús sirvió al Padre en el desierto con hambre. A veces al hermano le toca hacer esto, le toca hacer esto, le toca hacer eso, porque no hay personas que sirvan. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años siendo cristiano, llegaba una hora antes a la reunión a orar por la enseñanza, hermanos. A orar porque él predicaba, porque dirigía la alabanza, alistaba las mesas, hacía todo, y nadie me tenía que ver. Pero nosotros venimos de un sistema donde si usted no le dicen haga esto, usted no lo hace, porque hay poco servicio en el corazón de las personas. Y a veces íbamos a reunión y no teníamos para el bus y durábamos 3 horas caminando y llegábamos 1 hora antes, hermano. Hay muchos que vivimos a 2 cuadras y llegamos tarde a la reunión. Eso es una pena. Personas así ni siquiera pueden ser, porque no tienen nada de servicio a Dios. Son personas egocéntricas que viven para sí mismos. Llegan a la reunión y están pensando salir al centro comercial a almorzar, porque viven para ellos mismos. El Señor tenga misericordia. Pero podemos aprender de Jesús que aún en pruebas, en tribulaciones, era un hombre fiel. Amén. Eso es una gran enseñanza. Hasta para el diablo, que pensaba que solo se le puede servir a Dios, cuando estamos siendo prosperados y cuidados. Dice, lo otro que aprendemos de Jesús en esta prueba es que el alimento, la victoria y la fuerza del creyente está en la palabra. Ahora, Jesús no es un hombre solo de la palabra. Jesús es un hombre que sufre, que enfrenta y que se alimenta de la palabra. Eso es bien diferente, ¿no? Sí. Aprendemos de Jesús que en medio de las pruebas podemos ser personas llenas de la palabra y nos podemos alimentar de la palabra y podemos enfrentar al mismo diablo con todas sus mentiras con la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús venció porque Jesús era un hombre de la palabra. Así que cuando usted esté en pruebas y esté en dificultades, lo único que lo va a alimentar y va a dejar que su alma no se hunda en su amargura o incredulidad es que usted se llene de la palabra. Y no esa palabra que solo queda acá, sino esa palabra que refresca el alma y da vida. Esa palabra que sacia y nos consuela en medio de las tribulaciones. Y también que nos fortalece para decirle al diablo, mentiras, así está escrito. Porque el diablo va a llegar con muchas mentiras. Y lo único que nos va a librar del engaño y nos va a mantener en la roca es que la palabra. Eso también nos enseña Jesús en este pasaje. Se escuchó varias veces, escrito está. ¿Qué nos enseña también Jesús en este pasaje? Que se puede servir a Dios sin ambiciones. A él no le importaban los reinos de este mundo, no le importaba todo lo que le ofrecía Satanás. Porque para él su mayor intención era ¿qué? Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el Señor nos enseña que podemos tener prioridades. Si hay otras cosas, hermano. Existen otras cosas en las que usted va a tener que ocuparse. Pero si usted tiene esta prioridad, a él solo servirás y a él solo honrarás, todo lo demás va a encontrar el equilibrio. El Señor tenía como prioridad el servicio a Dios. Y vuelvo al punto donde estábamos ahorita. ¿Cuánto de servicio cristiano tiene usted ahorita? ¿Cuánto de servicio cristiano usted tiene ahorita? A los que tienen servicio a veces tenemos que estar detrás. Hermano, que por favor, hermano. Eso es una vergüenza, hermano. Eso es una vergüenza. Señor, levante personas que tengan disposición a servirle y que vean ese servicio una adoración a Dios. Amén. Porque cuando usted le está sirviendo a Dios, le está honrando, hermano.
Lo mismo cuando estés descuidado en el servicio a Dios. ¿Saben qué decían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Le decía el Señor, viene el juicio y esto y esto. Y los sacerdotes decían, ¿pero por qué? Y el Señor decía, es que toda vuestra mesa está llena de vómito y llena de suciedad. Si nosotros, como decíamos hace 8 días en la reunión de mujeres, si usted entendiera que todo lo que usted hace es un servicio a Dios y es una liturgia santa, usted cambiaría cualquier cosa que haga, porque usted la hace con devoción y con amor al Señor. Pero hay algunos que dicen, ¿pero qué es la mesa? ¿Qué es la mesa? Decían los sacerdotes. Entonces profanaban la mesa, ¿por qué? Porque no encontraban al Dios que ponía la mesa delante de ellos. Y nosotros podemos pensar así desde cualquier cosa. ¿Qué es nuestra reunión, hermano? Pues si nosotros vemos naturalmente nuestra reunión no es nada. Pero si nosotros vemos al Dios que nos convoca a la reunión, usted llegaría más temprano de lo que llega al trabajo. Pero usted honra más a su jefe que al Señor que lo convoca un domingo o un día de reunión a oración. Pero nos acostumbramos a deshonrar al Señor y a honrar a los otros señores. Pero Jesús enseñó en el desierto que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si usted sirve a los otros con reverencia, con diligencia y con dignidad, ¿cuánto más lo debería hacer para Cristo? ¿Es así o no es así, hermanos? ¿O estoy exagerando? El hermano Pablo se puso pesado. Hermanos, es que estamos orando para que Dios levante hombres y mujeres que tengan servicio cristiano. Porque la mayoría de los que vemos aún reuniéndose con nosotros se acostumbraron a sentarse tarde y a dormir en las reuniones. Señor nos ayude. ¿Qué podemos aprender en este pasaje que aprendimos de Jesús? Él decía, no tentarás al Señor tu Dios. Se puede pasar por pruebas, se puede pasar por dificultades teniendo un corazón reverente, hermano. Un corazón que no tenta, que no provoca a Dios, sino que mantiene una actitud de sujeción y de amor y de fidelidad en medio de las pruebas. Amén, se puede. Podemos pasar por esas angustias. Dios no nos va a quitar las angustias, Dios nos va a permitir pasar por ellas. Pero podemos en esos momentos de angustia aún serle fieles y reverentes. No tentarlo, no provocarlo, como lo hizo Israel muchas veces en el desierto. Como lo hizo Job, a pesar de que Job en algún momento habló, llegaba a punto donde decía, aunque el Señor me matare, con todo yo confiaré y esperaré. Entonces Jesús nos enseña bastante, hermano. Y también la Escritura nos muestra que así como pasó por una prueba, llegó un momento donde el Padre lo sacó al desierto lleno del Espíritu Santo y comenzó un ministerio público muy precioso, que son los capítulos que ahora vamos a comenzar a estudiar los próximos sábados. Amén. Entonces hoy vimos un poco cómo Jesús sale del desierto, el propósito del desierto y lo que llamaríamos el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea o la primavera de Galilea. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a mutualizar un poco lo que se compartió hoy. El Señor nos ayude y nos siga guiando y dirigiendo en todas las cosas.